Bienvenidos a su programa Luces para el Alma, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Centro dedicado al estudio y divulgación de la doctrina de los espíritus, codificada y sistematizada por Allan Kardec. Bienvenidos una vez más a su programa Luces para el Alma, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis en esta hermosísima ciudad de Cartagena, en Colombia. Centro dedicado al estudio y divulgación de la doctrina espírita. Nos encontramos a través de este espacio, a través de nuestro canal Ceja Cartagena. Nos pueden inscribir así, www.youtube.com, y buscarnos como Ceja Cartagena, Ceja con doble E. Para este programa que usualmente transmitimos los días domingo a las 5 de la tarde, con postulados, con estudios de los postulados de la doctrina espírita, buscando siempre llevar esencialmente el consuelo que da la doctrina espírita, todo su conocimiento para todos nosotros. En el día de hoy vamos a estudiar un tema importante que, como siempre, es una pregunta: ¿dónde estábamos antes de nacer? Con este tema, con esta pregunta arrancaremos nuestro estudio, deseando para todos ustedes que Dios los acompañe, los bendiga, y que la influencia del Maestro Jesús llene nuestros corazones de mucha paz y de mucha alegría. Vamos a iniciar pues con este tema en el día de hoy. Quien les habla, Alexander Osorio, y nuestro amigo, compañero de este programa, Alcel Reynolds Turriaga. A todos ustedes, una vez más, bienvenidos. Y pues empecemos por decir que cuando ocurrieron toda una serie de fenómenos que se dieron en Europa y en América, influenciaron mucho el comportamiento de la sociedad europea y de las sociedades americanas alrededor de este conjunto de fenómenos que en Europa se le conocieron como las mesas danzantes, porque eran unos fenómenos que ocurrían, que las mesas se golpeaban de manera bruta o salían o daban intrusiones. Y entonces para algunos era una frivolidad, pero para otros fue un tema de estudio. Allan Kardec, Hipólito León de Nizar, porque Allan Kardec es un seudónimo que tomó para no no atribuirse los méritos de unas informaciones que él mismo explica. Son el fruto de todos los días de la humanidad y que ha sido un instrumento, se opacó. Es la grandeza de Allan Kardec. Para traernos de que, como conclusión esencial, que somos seres inmortales, espíritus inmortales, y que el espiritismo es una palabra acuñada en ese instante para denotar todo el estudio que explica el origen y destino de los espíritus. Estos que halló y que denominó que existíamos en un mundo espiritual, y que necesitábamos de la materia y que tomábamos un cuerpo físico con el cual hoy nos encontramos todos nosotros, porque somos espíritus, solo que momentáneamente encarnados, y que a través del fenómeno de la reencarnación íbamos a tomar muchísimas veces en un periplo importante la carne, para que a través de ella pudiésemos alcanzar ciertos niveles de perfección. Y entonces aquí nos encontramos viviendo estos fenómenos. Y todo lo que estaría alrededor de estos, los fluidos, de cómo estos fenómenos se relacionan, el fenómeno de las apariciones, del sueño, todo esto se iría a explicar gracias a la presencia de ese elemento esencial denominado espíritu, y que a través de la doctrina espírita se reconocerían nuevas leyes hasta ese momento desconocidas, y que se pretendían explicar desde el punto de vista físico, pero que no hallarían ahí los elementos totalmente que le darían respuesta. Solo Kardec, a través de su agudeza, de su forma metódica, iba a consignar a través de todas estas obras, que son el libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo, la Génesis, y todos los libros que invitamos a todos ustedes que nos siguen a leer. Pero, Alcel, te damos la bienvenida para que saludes y sigamos con este tema. ¿Dónde estábamos antes de nacer? Gracias, Alexander. Buen día para todos. Qué alegría estar de nuevo aquí con ustedes hoy, ¿no?
La verdad es que nos alegra mucho poder encontrar nuevamente para escuchar conceptos y conocimientos para intentar con este conocimiento ser mejores personas. Entonces, respecto a tu pregunta, Alexander, para poder entender ese mundo espiritual del que acabas de hablar, que acabas de explicarnos de manera general, entonces debemos partir de algo conocido, ¿no? Y lo que conocemos nosotros es el cuerpo, nuestro estado físico actual, sí, que estamos encarnados. Entonces sabemos que este cuerpo, eso sí estamos seguros todos, ¿no? Tiene un final, tiene un momento en que termina su estado físico, ¿no? Entonces, es el que llamamos desencarnación nosotros los espíritas, porque partimos de la carne, y es el que es mal llamado muerte, porque no morimos. Bien, a partir de aquí, que no es un momento, no es un inicio, no es precisamente donde inicia todo, sino que a partir de aquí de la muerte, podríamos explicar cuál es la situación del alma futura, qué pasa con nuestro espíritu, que somos nosotros, ¿no? ¿Qué nos pasa inmediatamente cuando morimos? Si tomamos conciencia inmediata, es bueno saber un poco qué sentimos en ese momento, ¿no? Es una explicación que nos da la doctrina espírita y nos la da a partir de su conocimiento científico, de la comunicación que han ya expuesto y presentado varios espíritus. Y lo verdadero es que en ese instante es como cuando a uno lo despiertan de un profundo sueño. ¿Sí? Cuando llegamos a un sitio de repente, así todo para nosotros es confuso. Entonces requerimos de un lapso de tiempo de reposo para ir entendiendo el estado en que estamos, ¿no? Aunque ese estado no es nuevo para nosotros porque de allá venimos, pero venimos de repente. O sea, pasamos de un estado material a un estado espiritual y ahí hay una transición. Entonces, nuestras ideas en ese momento y nuestras percepciones están un poco aturdidas porque estamos apenas entrando al mundo espiritual y aún poseemos nosotros una influencia bien grande de lo material, porque acabamos de estar como materia, ¿no? En el mundo espiritual. Creemos seguir siendo materia. Entonces, nuestras ideas van poco a poco regresando con nosotros a medida que nos vamos despojando o desprendiendo del cuerpo físico. Eso es como una especie de liberación, ¿no? En realidad lo es una liberación del alma. Entonces todos pasamos por una especie de nubes, así que se van disipando poco a poco, vamos entendiendo, porque ya estamos en ese momento, cuando desencarnamos en el mundo espiritual. ¿Qué pasa? ¿Por qué traemos esta colación? Porque en ese estado vamos a permanecer nosotros hasta que reencarnemos nuevamente. Es el estado en que vamos a estar hasta que volvamos a nacer. Entonces la pregunta del programa de hoy, que es, ¿dónde estábamos antes de nacer? En ese estado en que quedamos después de desencarnar, en el estado espiritual, ¿sí? Y aprendamos más sobre esto, porque nuestra doctrina, que es esclarecedora, nos enseña que las sensaciones que nosotros experimentamos en el mundo espiritual en ese instante son muy variables. No es algo fijo, no es algo como todos entramos al agua y sentimos humedad. No, no es lo mismo. Es un estado que se denomina turbación, de la que ya habló Alexander, ¿no? En ese proceso, para algunas personas puede ser un proceso muy tranquilo, muy equilibrado, que tiene que ver mucho con nuestro comportamiento y nuestros pensamientos. Si ellos fueron equilibrados, ese desprendimiento también será equilibrado. Será entonces un despertar tranquilo, sin muchas angustias. Podemos decir que se experimenta un gran alivio, porque esto te lo han contado los espíritus, ¿no? Que han dicho, no, que nadie ha vuelto allá. Sí, señor, sí han vuelto espíritus para contarnos qué ha pasado. Eso es lo que demuestra la doctrina espírita. Y nos dicen que se experimenta cuando hay una vida tranquila y una vida equilibrada, se experimenta un verdadero bienestar, como si nos hubiéramos desprendido de un gran peso, ¿sí? Entonces ya los dolores o inconvenientes corporales de las enfermedades o de las mutilaciones que tenemos ya no nos molestan. Si los teníamos, ¿no? Y ya no estarán, ¿sí? Pero para nosotros, para los que somos inferiores, como quienes hablan, ¿sí? Nuestra conciencia nos va a recriminar formas de actuar inferiores. Cuando estamos, por ejemplo, muy apegados a lo material, a lo sensorial, a experimentar sensaciones, mucho más que a lo espiritual. Entonces, cuando retornamos al mundo espiritual,
vamos a encontrar angustias y ansiedades porque estamos aferrados a cosas de la materia, ¿sí? Entonces sentimos culpas por lo no realizado, lamentamos mucho no sacar provecho de esa existencia que tuvimos, es cuando hay nuestros autorreproches. Esas son las angustias que se experimentan, que van aumentando en la medida que nosotros tomamos conciencia y nos da hasta miedo, ya que entendemos que hemos perdido una oportunidad a veces, ¿no? Como encarnados. Y sobreviene algo que es muy característico en espíritu que nos han manifestado esto, la culpa, el remordimiento, el resentimiento con nosotros mismos, que eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? Nosotros como espíritus, nos cuenta nuestra doctrina espírita, nos enseña la doctrina espírita que podemos ver y oír igual que como cuando estamos encarnados, inclusive de una mejor forma, porque nuestras sensaciones son más, tienen más cobertura, ¿sí? Nuestras percepciones son diferentes, son espirituales. Eso creíamos desconocerlo, pero ya lo conocíamos. Lo más importante de toda esta enseñanza es que nosotros conservamos nuestra individualidad. Somos individuos, espíritus únicos, cada uno de nosotros es único. Por ello es que somos responsables de nuestros actos individuales. Miren, aunque nosotros vengamos en familias grandes, numerosas, o vivamos en una sociedad que todos compartimos de todo, porque hay sociedades así, ¿no? Sin embargo, es lo individual, el crecimiento individual el que prevalece en nosotros. No es el colectivo. El colectivo ayuda, ¿sí? Damos ejemplo y nos dan ejemplo, pero somos nosotros los que crecemos. Y con eso, con lo que crecemos, que es lo intelectual y lo moral, es con lo que nosotros nos mantenemos en nuestro repertorio de conocimientos y virtudes. Eso nos enseña la ciencia espírita con el resultado de la observación, de ver diferentes niveles de espíritu y escuchar diferentes niveles de espíritus. Entonces, nos mantenemos después de desencarnar en el estado espiritual. ¿Con qué? Con nuestro periespíritu. Allí están grabadas todas nuestras experiencias corporales. Cuando ahí pasamos entonces al estado de errantes en el espacio, y entonces de acuerdo a nuestros merecimientos, a nuestro crecimiento espiritual, nosotros nos estaremos acercando a los espíritus conocidos, a los que amamos, conversamos todo con ellos, nos vemos y conservamos también nuestros sentimientos y afectos. Entonces vamos a ir olvidando poco a poco lo material que fue transitorio, ¿no? Por ello nos alegra en el mundo espiritual encontrarnos con quienes queremos, con los que nos aman, que nos reciben a nuestro regreso con mucho cariño, ¿no? Por eso vemos y hemos tenido todos en nuestras familias, hemos experimentado que nuestros mayores, nuestros adultos mayores, cuando están acercando ya a la muerte natural, escuchan y ven espíritus amigos, familiares. Oye, ahí está tu padre, o está tu abuelo, o está alguien muy cercano, ¿no? Porque se están ya acercando al mundo espiritual. Pero eso no pasa con todos. Para algunos de nosotros, esta oportunidad de ver y sentir a los seres queridos no es posible, porque nuestros comportamientos inferiores hacen que las leyes divinas nos nieguen o nos eviten esa oportunidad. Hay primero que reparar, tomar conciencia. Por eso el dolor moral en el mundo espiritual, ¿no? Para poder despertar nuestra conciencia. Eso que sentimos, ese dolor, esa culpa que sentimos es necesaria porque es la que nos va a ayudar a despertar, a acrecentar el deseo de cambiar. ¿Y qué es eso? Nuestra voluntad de ser mejores, de progresar intelectual y moralmente. Entonces, aún en la muerte, ya lo vamos a ver más adelante, todos tenemos funciones, tenemos trabajo. Eso somos antes de nacer. Espíritus mejorando, esclareciéndonos. Y por eso es que aprendemos lo que deberemos y pondremos en práctica al volver nuevamente a encarnar. Entonces, así es nuestro progreso, ¿sí? Es proporcional a la voluntad que le pongamos a Alexander, ¿cierto? Por eso es bueno que Alexander ahora nos explique un poco qué pasa en ese instante antes de nacer. Nosotros, cuando reencarnamos, ¿cómo es este proceso, Alexander? Ansel, sí, es muy importante saber que como arrancaste, ¿no? Que arrancaste por
bueno, después de este proceso de la carne, hacia dónde nos dirigimos, y resulta que nos encontramos con el mundo espiritual, con nuestra esencia, lo que somos, espíritus. Y que a través de este periplo en el que vamos y venimos una y otra vez, que es tantas veces como lo necesitemos. Por eso cuando Alan Kardec pregunta a los espíritus acerca de cuántas, si hay un número específico de encarnaciones, pues los espíritus responden de que no hay un límite, que el límite está puesto por el mismo libre albedrío, es decir, cuántas decisiones buenas tomamos, pero cuando se da este proceso, el espíritu que es consciente, pues planea. El inconsciente lo hacen que venga, porque es como alguien que no es consciente de que debe renacer o debe tomar un cuerpo. Por lo tanto, hay unas que son marcadas por este proceso de inconsciencia del espíritu, que no interviene mucho en planearlo él, sino que los guías de todos estos procesos, porque hay instituciones dedicadas en el mundo espiritual que planean todos estos renacimientos en grupos, en sociedades, y que cuando vamos a renacer, pues sabemos que nos vamos a venir a embarcar en un proceso que es difícil. La carne no es fácil, y el espíritu que se conoce, que sabe que tiene unas tendencias, y dice, bueno, vas a venir en esta familia, en este hogar, en esta ciudad, en este país, que tiene estas circunstancias, esta situación política, económica, social, te vas a enfrentar a estas situaciones porque tienes X, Y, Z necesidades. El espíritu, pues, sabe que esto va a ocurrir, sabe que se va a encontrar con un montón de situaciones que están veladas por el nuevo cerebro que se va a usar. Porque como bien lo explica Alan Kardec en la Génesis y en las preguntas 340 y 342 acerca de este proceso, que el espíritu sabe que va a venir a un periplo donde van a encontrarse con circunstancias, es un navío en el que se embarca y que sabe que hay olas encrespadas que van a ser difíciles de maniobrar y que muchas veces va a fracasar. Como por ende así sucede, fracasamos en muchos de nuestros intentos, pero Dios es infinitamente justo y nos da una y otra oportunidad, porque lo que ama es a la criatura, no sus imperfecciones. Y por lo tanto busca que a través de un proceso de reencarnaciones se establezca esto, se gane la libertad. Porque creemos que somos libres, pero cada vez que nos embarcamos en un vicio, en una situación desagradable, no somos libres porque somos dependientes de algo para ser felices. Entonces, cada vez que haya algo externo a nosotros que nos otorgue la felicidad, la plenitud, somos esclavos, no libres. Y Dios quiere la libertad de su criatura. Por ende, nos manda a este periplo, a estas experiencias que todos estamos viviendo y que debemos aprovechar. Pero Alan Kardec en la Génesis, en el ítem 18 y 20, explica que cuando estamos, el espíritu planea, ¿no? Y dice, bueno, este va a ser mi cuerpo, va a venir con unas condiciones, y se une molécula a molécula a través de una proyección que lanza el perispíritu, y que le va a dar una fuerza especial a ese, como nos han explicado en biología, ¿no? De que los espermatozoides entran en una carrera hacia la búsqueda de esa novia que va a encontrar allá y que se va a producir la fecundación, ese óvulo que va a ser fecundado. Entonces resulta que esa fuerza se le imprime específicamente porque quizás gana el espermatozoide más débil de todos, y no es más fuerte de los que están ahí, ganan esa carrera, porque es que se tienen las condiciones genéticas esenciales para el progreso del espíritu. Entonces, en todo ese andamiaje que nos podríamos demorar muchísimo rato explicándolo, y que todavía no tenemos muchos detalles, porque son las comunicaciones de muchos espíritus, y digamos de decir, no, tenemos el detalle que esto ocurre así, 1, 2, 3, 4, tenemos la generalidad de ese concepto, y que tocaría muchas investigaciones y que vendrán muy a futuro para darnos estas explicaciones, y que la ciencia que hoy nos acompaña en un momento encontrará mayores respuestas, y vendrán muchos espíritus más esclarecidos a traernos todas estas informaciones. Hoy
nuestro papel es de decir que somos espíritus inmortales, de llevar esta realidad que Kardec se tomó el trabajo de elaborar, de sistematizar, a través de muchos medios que fueron seleccionados, de toda una serie de informaciones, y es donde está el valor de Allan Kardec, de lo cuidadoso que fue, de las instrucciones que recibió, de su intuición, de su prudencia, que para traernos este mensaje tan esclarecedor y donde queremos llevar nosotros a través de Luces para el Alma, a todos ustedes estas ideas. Entonces, el espíritu se encuentra en esta planeación y por eso, desde este programa también no estamos en acuerdo con nada que atente contra el cuerpo físico, con la vida, en ninguna de sus formas, porque esto hace parte de todo un andamiaje, de todas unas leyes divinas. Violarlo es violar el estatuto divino, es violar todo lo que Dios ha creado, es violar eso. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con nada que atente contra la vida, porque es la oportunidad de espíritus de renacer, de estar aquí, de vivir experiencias. Pero Axel, ¿puedes ampliarnos más acerca de eso? ¿Dónde estamos? Sí, Alexander. Claro que sí, cómo no, gracias, Alexander. Este tema de la planeación reencarnatoria es fascinante, realmente fascinante. Mire, revisemos esto. De acuerdo a lo que nos explicó Alexander, ¿no? En el intervalo, o sea, el intermedio entre existencias corporales, en ese espacio que estamos en el mundo espiritual, nosotros los espíritus nos encontramos en el estado de erraticidad y conformamos una población espiritual, un ambiente espiritual. ¿De quién? Del planeta donde estamos, ¿sí? Nosotros estamos en un planeta, en ese planeta conformamos el mundo espiritual de ese planeta, ¿no? Y así se conforma también el mundo espiritual o el universo espiritual. Nosotros los espíritus estamos en todo el universo, ¿sí? Entonces, en esos estadios universales, en esos escenarios, espirituales, también hay departamentos, hay instituciones, y una de ellas es la de reencarnación, espíritus conocedores y especialistas en los temas reencarnatorios. Y son ellos, esos espíritus, los encargados de esas actividades de la reencarnación, de guiarnos, de orientarnos, de colocarnos en el camino que necesitamos para el crecimiento en cada encarnación. Y para el caso este en especial, vamos a hablar de esas reencarnaciones que son puramente evolutivas. Hay un proceso evolutivo y hay unos patrones, ¿sí? Una especie de moldes preestablecidos de cada encarnación. El sitio donde vamos a nacer, la situación que vamos a vivir, el nivel económico, quienes nos acompañan, situaciones típicas de esas reencarnaciones que son solamente evolutivas, ¿no? Vamos a ir en ese proceso. Muchas de nuestras encarnaciones son esas, son evolutivas, obedecen a programas o moldes ya estándares hasta que cada uno de nosotros va creciendo y ya se sale de los moldes, porque cada espíritu que se va elevando en cultura y en conocimiento, específicamente, más que todo en moral, ya el proceso se torna individual. Ya el proceso reencarnatorio no es colectivo o estándar, sino que es individual para ese espíritu de acuerdo a la línea que trae de su crecimiento, ¿no? Se aleja de los patrones, se aleja de lo estándar. Entonces, aquí los guías espirituales, los instructores espirituales, establecen en las colonias diferentes niveles de espíritus, ¿no? Van en diferentes niveles de acuerdo a sus grados de conocimiento y moral, que son muchas categorías las que existen, ¿no? Entonces, algunos espíritus, aunque tienen mucha elevación moral o buenas condiciones morales, se mantienen aún con deudas y están atados a la tierra, reencarnan nuevamente para una oportunidad de resarcir ciertos factores que ellos requieren mejorar. Entonces, esta es la que llamamos lo que se denomina la planeación reencarnatoria. Es el proceso mediante el cual los espíritus conocedores, siguiendo las leyes divinas, nos adjudican una reencarnación en función a nuestras necesidades morales, intelectuales y espirituales. Por tanto, pasa que no siempre esas condiciones son tan agradables, porque ya vemos en nuestro diario andar
que hay personas que tienen deficiencias a nivel físico, ¿no? De vista, de escucha, a veces a nivel físico, otras deficiencias a nivel intelectual o a nivel mental, ¿no? A nivel psicológico, porque son aparentes diferencias, pero son necesidades que tenemos, requerimientos para nuestra educación. ¿Por qué? Porque los servicios de rectificación, que es la corrección que hacemos a nuestros errores, a veces requieren tareas fuertes, tareas profundas, ¿no? Según la gravedad de cada una de ellas. Por eso es que cuando comúnmente decimos, no, ¿cómo estás? No, estoy en mis luchas. Estamos diciendo la verdad. Cada uno de nosotros está en nuestras luchas. Por ello es indispensable que respetemos la realidad de cada quien, ¿sí? Porque, miren, si nos equivocamos, esa equivocación es un aprendizaje. Si hay un mal en nosotros, eso nos indica que es un estado de desequilibrio que exige reparación. Entonces, nosotros vamos a obtener poco a poco nuestra propia iluminación. Y no solo basta adquirir conocimientos, hace falta también crecer en luz de caridad, luz de amor, luz de moralidad, tal como nos enseñó nuestro Maestro Jesús, ¿no? El mayor de los espíritus que ha llegado a nosotros, nuestro regente, ¿sí? Por ello nosotros, en este programa, Alexander y yo deseamos proporcionarnos a nosotros y proporcionar a los demás luces para que nuestras almas se iluminen con racionalidad, con entendimiento y podamos ser mejores personas. Entonces, Alexander, podemos explicar ahora un poco lo que sentimos al nacer, ¿no? ¿Qué pasa de inmediato cuando nacemos? ¿Somos los mismos de una vez? Es importante hacer esta pregunta porque ya hemos explicado que, bueno, planeamos la encarnación, que reencarnamos, que venimos de un mundo espiritual, recordamos todo ese cúmulo de experiencias enseguida, tomamos nuestra personalidad es decir, traemos a la personalidad esa pasada de a la tierra. ¿Cómo asumimos todo esto? Y las personalidades dependen del rol donde estamos, pero cuando nacemos, cuando tomamos un cuerpo físico, explica la doctrina espírita, todo el concepto particular. Es lo que explica la doctrina espírita en relación a este tema. Y entonces vamos a entender que el espíritu se encuentra momentáneamente turbado, así como cuando se desencarna. Se produce un fenómeno de turbación. Cuando se encarna pasa lo mismo. Familiares nos acompañan en el proceso, muchos guías interactúan, planean, lo que decía Arcela ahorita, de ese fenómeno de nacer. Pero cuando se nace, el periespíritu se contrae, el espíritu entra porque vamos a unirnos a un embrión, algo que empieza pequeñito. Por lo tanto, hay un proceso de que el espíritu no tiene conciencia de ese fenómeno ya allí. Entonces, empieza a influenciar toda la estructura fisiológica que se va a formar. Todos los órganos, todo empieza a sufrir esa influencia. ¿Por qué? Porque venimos de todas unas experiencias en donde fallamos. Y por eso todo el orden de fenómenos que vemos, ¿no? De personas que nacen con deficiencias, otras que nacen muy atléticas, otras que nacen todas flaquitas, todas linfáticas, en fin, tanta fisiología que vemos. Entonces, a través de la técnica entendemos que el espíritu, solo a partir de un cierto momento es que se acentúa en el cuerpo físico. Se dice que a partir de los 7 años ya el espíritu comienza a tomar más criterios sobre la concebir mejor el mundo. Antes, en periodo anterior, está moldeable más, su estructura psíquica puede sentir más la influencia de los padres, de aquellos que están jugando este rol, porque a partir de este concepto vamos a entender que no son nuestros,
los que somos papás, ¿no? No son nuestros hijos, porque ellos en un momento crecen y se van. ¿A formar qué? Porque ya cumplimos un papel y se debe cumplir bien antes. ¿Para qué? Para que la sociedad del futuro sea una sociedad distinta, más equilibrada, basada en valores fuertes que se deben construir en el hogar, que es la escuela inicial. Luego vendrán todas las educaciones, que la escuela, que la universidad, que el trabajo y toda una serie de cosas que nos vamos a encontrar. Pero esencialmente lo que nos da el valor, la fortaleza, es la familia, esa primera infancia. Entonces, por eso todas las instituciones en el futuro se verán permeadas por el entendimiento del espíritu inmortal, donde encontraremos realmente los valores esenciales para la formación del futuro. Y ya, grandes pedagogos, maestros, educadores, ya se están buscando la preparación y los gobiernos están en función de eso. Ya se habla del hombre integral, de la educación integral, porque se piensa educar hacia el espíritu, hacia otra esencia, que fue lo que no ocurrió antes y que nos llevó a 2 guerras mundiales. Cuando se desconoce al espíritu, cuando se piensa en la supremacía de razas, de géneros, es porque se desconoce al espíritu. Se desconoce de que hay este elemento esencial que somos nosotros. Porque no es que somos espíritus con un cuerpo, no. ¿Sí? Es que tenemos nosotros, o un cuerpo más bien con un espíritu. No es así la teoría. Es que somos espíritus que estamos ahora administrando un cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos este concepto ya diferente, todo va a ser diferente en el futuro. Y por eso el llamado desde la doctrina espírita, desde este espacio, es educar, la educación. Porque ya ahí en esa esencia que nos encontramos con estrenando cerebro, es porque Dios sabe que la influencia de los padres es esencial para la construcción. Bueno, Ansel, ¿qué más nos podemos seguir ilustrando acerca de esto tan valioso de donde estábamos al inicio? Sí, Alexander, para complementar eso que estabas diciendo, es importante hablar un poco de lo que pasa en el intervalo entre nuestras encarnaciones, ¿no? También progresamos. Aprovechamos ese tiempo, nosotros los espíritus aprovechamos el tiempo para nuestro adelanto. Miren, en este periodo revisamos los conocimientos y la experiencia que obtuvimos durante la vida corporal. Entendemos cómo los espíritus, nosotros, tenemos libertad de acción y tomamos decisiones. Y estas decisiones nos llevan a despertar conciencia de nuestros actos. En el estado espiritual analizamos lo que hicimos mientras vivimos en la tierra. Pasamos como una revista, ¿sí? Un repaso a lo que aprendimos, reconocemos nuestras faltas, también revisamos nuestros aciertos, elaboramos planes y tomamos decisiones para esclarecer en nuestras vidas resoluciones y así preparar nuestra nueva oportunidad reencarnatoria, una nueva existencia con la intención de ser mejores. Cada vez queremos ser mejores. Entonces miremos lo importante que es esta encarnación actual que tenemos hoy, ¿no? Es una encarnación que tenemos y que nosotros decidimos en el mundo espiritual, en esta, ser mejores que antes, ¿sí? En la erraticidad, allí donde tomamos decisiones respecto a las pruebas que queremos, a las que estamos pasando. Y las que debemos vivir, no son caprichosas, son necesarias para rescatar errores del ayer y poder seguir creciendo. Y para esto venimos al mundo nosotros, con nuestros propios conocimientos, no de otros, son nuestros conocimientos adquiridos. Traemos al nacer también nuestros defectos, nuestras inclinaciones, nuestras virtudes. Miren, y algo importante que traemos nosotros y que vamos a tener en la próxima existencia que reencarnemos, y es nuestras ideas intuitivas, ¿sí? Aquellas que nos vienen de repente, son precedentes de existencias anteriores.
Nosotros somos los mismos, pero con un nuevo cuerpo, como mencionaba Alexander ahora, ¿no? Pero ese nuevo cuerpo trae un espíritu, o el espíritu trae un nuevo cuerpo con nuevas y más fuertes resoluciones. De ese modo, en cada existencia determinamos para nosotros, para cada uno de nosotros determinamos un progreso intelectual y moral de acuerdo a lo que alcanzamos a hacer, ¿no? Por eso hay que aprovechar el tiempo. Miren, el Evangelio es un espiritismo, nos ratifica esto, nos dice que traemos con nosotros todo lo que adquirimos y lo que hemos aprendido de otras vidas, porque eso es lo que somos, ¿no? Nosotros somos conocimiento y virtudes, no somos más, pero también defectos, ¿sí? Nosotros reencarnamos a nuevas existencias que es para nosotros como un punto de partida y venimos con esos vicios, con esas inclinaciones inferiores. Miren, vamos a ver esto con más claridad. Nuestras tendencias inferiores de hoy son un indicio de lo que nos hace falta corregir en nosotros. Y la recomendación ante estos vicios, ante estas problemáticas que nos hace el mundo espiritual, es que debemos concentrar nuestra atención en solucionarlas, ¿sí? En superarlas. ¿Saben por qué? Porque de allí depende el triunfo de nuestra encarnación. Cuando nosotros corregimos totalmente un defecto o una virtud, mire, de ella no nos queda nada, ¿sí? Ya podemos afrontar nuestras tentaciones, porque por eso Jesús lo decía, ¿no? Nos enseñaba. Cuando ayudaba a alguien, cuando curaba a alguien, decía, ve y no peques más. Es decir, aprende de esto para que ya no tengas más inconvenientes. Entonces, esas buenas resoluciones que tomamos nosotros, que hemos tomado en el mundo espiritual, es la voz de la conciencia. Esa conciencia que hoy no escuchamos. Cuando algo no está bien, sentimos que no está bien, pero nos gusta, ¿sí? Sabemos que no está bien actuar, pero seguimos haciendo, porque la conciencia nos quiere despertar, porque la tenemos allí para poder reforzar o darnos fuerza ante las tentaciones. Por ello es necesario el olvido del pasado. Muchos nos reímos de esto, no, porque es que no es verdad, porque el pasado no lo recuerdo. ¿Por qué no me he acordado de otras vidas? Vea, ese es el favor más grande que nos hace el mundo espiritual. La divinidad nos hace ese favor para no cometer los mismos errores, sino que nosotros salgamos adelante con nuestro propio esfuerzo, con el desarrollo de nuestra voluntad. Y cuando retomemos la vida espiritual, podamos ver que hemos sacado adelante una encarnación. Entonces hagámoslo ahora, ¿cierto, Alexandre? Vayamos construyendo esa fuerza. Entonces ampliemos ahora algo más respecto a lo que nos hace falta entender, Alexandre, porque, bueno, desafortunadamente nos toca ya concluir, ¿no? Sí, Axel, el tiempo se nos ha agotado, es inexorable, como siempre digo, y ya es hora de ir concluyendo, pero eso que tú decías, no, ese olvido del pasado, del que muchos dicen, bueno, pero si la reencarnación fuera una verdad, ¿por qué olvidamos eso? ¿Por qué Dios? Y es que eso que tú decías es bien fuerte, porque es un regalo el no saber tanta cosa. Imaginémonos tantos problemas si es ya sabiendo, no sabiendo, tenemos tantas dificultades, ahora sabiendo, ahora teniendo el conocimiento de que X o Y persona me hirió, me fastidió, o yo fastidié, o yo herí, no, eso sería terrible, terrible, muy terrible en las familias, y si hay familias que son un campo de batalla ya sin saber, ahora sabiendo, ¿no? Es mejor no saberlo. Entonces, el programa de hoy está enfocado en eso, en que ya saber que somos espíritus inmortales, en que eso debe ser un gran aliciente para nosotros, el que la muerte no existe, es que simplemente es un paso, un cambio de estado, de estar con un cuerpo a no estarlo, en que cosechamos lo que hemos sembrado y que somos herederos de todos nuestros actos, de que podemos triunfar si tenemos fe, confianza,
esta confianza que nos da saber estas verdades espirituales, en marchar con la seguridad de que Jesús nos acompaña, de que Jesús no es un mito, es una realidad, y que eso por otro lado toma más fuerza cuando entendemos la verdad. Eso nos debe dar alegría, eso nos debe dar esperanza, eso nos debe dar fe para marchar hacia el futuro, con valor, con coraje. Entonces, desde este espacio de luces para el alma, un día nosotros llegamos también a la doctrina espírita buscando luces, buscando consuelo, buscando solucionar miedos, tendencias, que todavía no todas están ya resueltas, pero unas están controladas y estamos buscando resolverlas. Hoy el bien para nosotros es meditado, es racionalizado, pero en el futuro será una actuación ya de parte de nuestros hábitos naturales, como otros virtuosos de la vida se han manifestado, como Francisco de Paúl, el cura de Ars, y tantos personajes de la historia, que el bien hace parte de su esencia. Así, en nosotros hoy será para enseñarnos. Seamos capaces de transformar nuestras vidas con alegría y con esperanza. A todos ustedes que nos siguen por nuestro canal, hagamos todos los esfuerzos por compartir este conocimiento, porque así como nosotros, no se olviden que hay alguien buscando luces para el alma. Hasta una próxima oportunidad.